a estos dos agentes causales que provocan la parasitosis, ¿no es cierto? El ancilostoma duodenale y el Mercator americanus. Ya esto específicamente ha sido en África. En la época de los faraones, ¿no es cierto?, ya era conocida como una enfermedad que causaba palidez y edema. Ya ayer, ¿no es cierto?, hemos visto el porqué de la palidez y obviamente quizás del edema. Eso se debe a la morfología, ¿no es cierto?, de cada uno de estos dos agentes causales que causan la funcionariasis. Y ya en China, ¿no es cierto?, en el siglo III a.C., de igual manera, ¿no es cierto?, se hablaba ya de la coloración amarilla de la piel y por ende, ¿no es cierto?, de la pereza, flojera, de la falta de energía, digamos, que presentaban sus trabajadores en China y en Egipto y Europa, ¿no es cierto?, ya era conocida como una clorosis egipcia por la coloración grisácea. Dubini y Milán en 1843, ¿no es cierto?, ya clasifica, porque antes era denominada ancilostoma, ¿no es cierto?, y cambió por un término que se quizás un poco más en la parte de la pronunciación y lo llamó ancilostoma duodenal. Duodenal obviamente ya nos da, ¿no es cierto?, un pantallazo para saber dónde va a ser el hábitat de este parásito. Giovanni, 1888, ¿no es cierto?, ya demuestra o ya nos da también la forma diagnóstica o el estudio diagnóstico para estudiar a este parásito y lo ve en las heces de la materia fecal. Y ya para el siglo XX, ¿no es cierto?, gracias al avance obviamente en la tecnología en medicina, ustedes ven de ese lado, ¿sí?, ¿no es cierto?, ya nos muestra la morfología o la estructura morfológica de cada uno de estos dos agentes causales, ¿no es cierto? Este de aquí, ¿cuál será? ¿El ancilostoma o el Mercator? Ancilostoma. Ancilostoma, ¿no es cierto? Y obviamente ya para el siglo XX, ¿no es cierto?, ya se descubre o ya se sabe en sí toda la parte del ciclo de vida de ambos parásitos. Si bien al comienzo se creía que el ancilostoma era igual que el Mercator, ¿no es cierto?, tanto por la morfología. ¿Qué forma tienen estos parásitos? El ancilostoma En forma de C. en forma de C y el Mercator en S. forma de una S, ¿no es cierto? No. Pero antes de que tengamos este estudio mediante una microscopía electrónica, ¿no es cierto?, el parásito era el mismo, porque hemos visto también el día de ayer que en cuanto al diámetro, ¿no es cierto?, no es mucha la diferencia. Sin embargo, las hembras parásitas siguen siendo grandes en relación, ¿no es cierto?, a los parásitos machos que hemos ido viendo desde el Ascaris hasta esta parasitosis. Bien, y obviamente ya en Estados Unidos, ya con el descubrimiento, con la diferenciación morfológica entre estos dos agentes causales, ya ven, ¿no es cierto?, al Mercator. Ya le ponen obviamente esa denominación, ¿no es cierto?, del Mercator americanus, justamente porque es en la parte de Estados Unidos donde ya se identifica bien la morfología. Ya, y se dan cuenta que obviamente estos parásitos infectaban al ser humano, ¿no es cierto?, unos a través del oral y otros a través de la piel. Bien, y es por eso que crean las infecciones bacterianas, ¿no es cierto?, para poder controlar esta parasitosis, ya que sabemos que la parte de Estados Unidos siempre ha sido pues, un primer mundo, ¿no es cierto?, un país en desarrollo.
que ellos obviamente al tener gente trabajadora de la parte de Latinoamérica, ¿no es cierto?, esta fundación la llevan hacia América Latina, pero obviamente todavía la parte quizás de Sudamérica, Centroamérica, ¿no es cierto?, por problemas socioeconómicos dejan la fundación. ¿Ya cuál era el propósito de esta fundación? ¿No es cierto?, la prevención mediante el suministro, ¿no es cierto?, de zapatos, que ya hemos visto, ¿no es cierto?, el día de ayer. ¿Cuál de los dos agentes causales es el que ingresa por la piel? El necator. Los agentes causales, ¿no es cierto?, tenemos al Ancylostoma duodenale, ¿ya? Y al Necator americanus, del género Ancylostoma, ya, del género Necator, y la especie, ¿no es cierto?, duodenale y americanus. Tenemos el Ancylostoma caninum, obviamente, que más causa una infección en la parte de los canes, incluso de animales también silvestres. Ya tenemos el Ancylostoma brasiliense. Obviamente, esta especie es porque está mucho más hacia la parte de Brasil, de ahí viene el nombre, ¿ya? Y el Seilanicus, que es el Seilanicus, perdón, al comienzo se creía que este llegaba a producir, digamos, un tipo de diarrea y que la confundía muchas veces con la enfermedad celíaca o con una colitis, de ahí viene la denominación. Ya, pero nos interesa el Ancylostoma duodenale y el Necator americanus como los agentes causales de la infección para el animal. Bien, el Ancylostoma duodenale, ¿no es cierto?, viene dentro de la morfología, tiene la forma de una C, ¿no es cierto? La hembra es mucho más larga, ¿no es cierto?, de 7 a 10 milímetros. Ambos tienen la forma de una C o una C inversa, ya, y de igual manera tienen, ¿no es cierto?, un aparato digestivo desarrollado, ya, y un aparato reproductor también desarrollado. Por eso se diferencia entre el macho y la hembra. Lo que es importante con estos parásitos, ¿no es cierto?, es esta parte, tanto la parte de la boca, ya, y lo que continúa con el esófago, porque tienen un esófago que está compuesto por un músculo que está bien desarrollado en ambos géneros, ya, en ambos agentes causales, que va a tener una función en nuestro cuerpo, y es de ahí donde tenemos como sintomatología, como patogenia, la anemia, ¿no es cierto? Y la sintomatología a causa de la anemia es sentir cansancio. La diferencia entre la hembra y el macho en todos esos parámetros que hemos visto, ¿no es cierto?, siempre va a ser el tercio o el extremo posterior. Bien, en esta va a ser, si bien tiene una terminación recta, ya, en el macho va a tener esta, que parece como una formita, ¿no es cierto?, de una colita de pescado, y va a tener esto de aquí, que es la bursa o bolsa copulatoria, ya, y este también tiene aquí una espícula, ya que de igual manera en el macho todas las espículas que tienen como aparato reproductor son retráctiles, ¿no es cierto?, que solamente la tienen en el momento de la copulación. El Ancylostoma duodenale, dentro de la boca o la parte de la cabeza, ¿no es cierto?, su boca se va a caracterizar porque va a tener dos pares de dientes, ¿no es cierto? Aquí hay un par y aquí hay otro par. Este es el Ancylostoma. Ya, estos dientes les sirven como órgano de fijación, ¿no es cierto? Y estos pares de dientes también los que van a producir la lesión en la mucosa del intestino.
cierto?, tiene la forma de una S itálica o una S inversa, y de igual manera tienen un tercio anterior, tienen un tercio posterior. La hembra mide de 9 a 11 milímetros, ¿no es cierto?, en el necator, y el ancilostoma hasta 10 milímetros. La diferencia entre estos dos va a ser la boca, ¿no es cierto?, porque va a tener estas placas que son cortantes, que igual le sirven como órgano de fijación, y al mismo tiempo va a ser también quien ocasione la lesión. Dentro de la morfología, ¿no es cierto?, van a tener los huevos, bien que igual, ¿no es cierto?, hay una gran diferencia entre un huevo de Ascaris, un huevo de Fichuris y un huevo de Ancylostoma. Ya es ovalado, ¿no es cierto?, es ovalado, y dentro de este ya tiene unos blastómeros, ya está compuesto por células directamente. En los otros dos huevos, de los dos parásitos anteriores que hemos visto, ¿no es cierto?, estos blastómeros se van formando en la tierra cuando caen en un ambiente, una condición ambiental favorable para el parásito. La hembra del Ancylostoma duodenale llega a producir 25.000 huevos al día, y el necator americano llega a 10.000 huevos al día. Estos huevos con blastómeros que salen a través de la materia fecal, ¿no es cierto?, no es la forma infectante, ya no va a ser la forma infectante de la parasitosis. Bien, después de estos huevos, como ya tienen estos blastómeros, estas células dentro de contenido granular, ¿no es cierto?, van a llegar a formar o tienen que continuar su evolución hasta una larva rhabditiforme. Bien, esta larva rhabditiforme mide de 250 micrómetros, ¿no es cierto?, por 20 micrómetros. Ya esta larva, bien, ya tiene en su extremo anterior una cavidad bucal, pero que es mucho más larga. Bien, ya tiene la parte del bulbo esofágico, ya tiene ese esófago, ¿no es cierto?, esa parte muscular del esófago. Bien, y que va a estar dado, ¿no es cierto?, por un anillo nervioso, que es este el que se ve. Si ustedes vemos aquí esta parte blanquita, ¿no es cierto?, ese es el anillo nervioso. Entonces, toda esta parte va a ser mucho más larga, casi ocupando en esa larva los 2/3 del tamaño que tiene la larva. Ya está en el necator, y aquí también se ve, ¿no es cierto?, esta banda blanca que es el anillo nervioso de todo esto que es el bulbo esofágico. Esta parte de la larva rhabditiforme, esta parte es mucho más larga en cuanto a la cavidad del extremo anterior. Sin embargo, va a tener solamente un esbozo o primordio del aparato genital que aún no va a ser visible. Es por eso que esta larva, esta larva rhabditiforme, no produce la copulación porque no tiene un aparato genital que esté completamente desarrollado. Esta larva tiene que embrionar ya en tierra entre 1 a 2 días, en tierra húmeda y arenosa, ya en condiciones o en un ambiente, ¿no es cierto?, que esté a una temperatura de 20 a 30 grados centígrados. Las otras dos parasitosis, ¿no es cierto?, eran entre 14 a 30 grados. Si la temperatura va a estar entre 7 a 13 grados, van a embrionar de 7 a 10 días, o sea, va a ser mucho más largo a esta temperatura, ya entre 7 a 13. Van a necesitar 2
¿Qué quiere decir? Que si bien la parte del esófago va a ser largo, ¿no es cierto? Y va a tener un primordio genital, que es su primera muda cuando cae a tierra, va a seguir madurando, va a seguir cambiando la morfología en la tierra, ¿no es cierto? Para tener ya un esófago que ya se va a ir casi al tamaño, ya no va a ocupar los 2/3 del cuerpo y ya vamos a tener un poco más desarrollado la parte del aparato reproductor. Sin embargo, ya esta larva, de igual manera que el huevo, ya con los blastómeros, no es la forma infectante para esta parasitosis. Bien, la forma infectante ya va a ser la larva filariforme. Ya esta va a ser la forma infectante o la fuente de infección para la muncinariasis. Bien, el tamaño ya es mucho más grande, ¿no es cierto? 500 micrómetros. La radiotiforme era 250 micrómetros. Ya van a tener, así de igual manera la larva radiotiforme tiene su membrana, ya ambos tienen una membrana, pero si vemos aquí, ¿no es cierto? Que esta es la radiotiforme, tiene una membrana, pero si vemos que se corta o que pierde continuidad, ¿no es cierto? En esta parte, en el extremo posterior. En la larva radiotiforme ya tienen una membrana completamente que cubre, ¿no es cierto?, a toda la larva. Bien, y si vemos esta larva, todavía, ¿no es cierto?, en el macho no tiene esa forma de una colita de pescado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a terminar su maduración dentro de nuestro cuerpo. En esta, al decir pierden, digamos, la cavidad bucal, se hace referencia a esta parte ya para ponerse, digamos así, un poco más cilíndrica. Esta parte de la boca es como una ranura que tiene en la larva radiotiforme, que eso lo pierde al convertirse en una filariforme. Esta larva filariforme va a ser infectante. El ancilostoma ya se va a transmitir, el modo de transmisión va a ser por vía oral y el necator por penetración en la piel. No hacen un ciclo pulmonar, ya van directamente al intestino duodeno y yeyuno, esto para el ancilostoma. Sin embargo, algunos artículos hacen referencia que al ingresar quizás por vía oral pueda llegar ya al ancilostoma, al pulmón, perdón, pero quien llega al pulmón y a veces da una sintomatología y se une juntamente con el Ascaris lumbricoides es para producir el síndrome de Loeffler, que es el necator americanus. Tiene un periodo prepatente, ¿no es cierto?, entre 6 a 8 semanas, inclusive hasta meses, es el tiempo. Bien, tienen un tropismo, o sea, van a generar un movimiento, obviamente por toda esta parte de la musculatura que tienen en el extremo anterior, que le va a permitir la movilización. Bien, tiene un geotropismo, ¿no es cierto?, con mucha más preferencia en suelo arenoso, húmedo, ¿no es cierto?, y con sombra. Ya bajo hierbas como por ejemplo plantaciones de café, plantaciones de plátano y de cacao. Esta larva filariforme sí es el modo o es la fuente infectante, ¿no es cierto? Y el ancilostoma no hace un ciclo pulmonar, va al tejido muscular del intestino delgado, ¿no es cierto?, donde va a permanecer en un estado latente hasta
200 días, ya que puede, o sea, ingresa en una larva filariforme, ¿no es cierto? Tiene 200 días antes de reanudar su crecimiento y continuar la madurez en duodeno y yeyuno. O sea, una vez ingresa por vía oral, va obviamente a su hábitat, que es intestino delgado, va al duodeno y yeyuno, ¿no es cierto? Y puede no todavía, tiene que continuar su maduración ahí, en ese lugar, ¿no es cierto? 200 días. Pasado este tiempo, continúan ya, vuelve a reiniciar el crecimiento y la maduración para ya tener un parásito adulto. El Necator americanus, bien, tiene, ¿no es cierto? Hemos visto su boca, que son como dos placas, ¿no es cierto? La describen como placas cortantes, otros la describen como una lanceta. Eso les sirve para lesionar la piel y poder ingresar, ¿no es cierto?, a nuestro organismo. Al penetrar la piel, va a llegar a todo lo que es la parte o ganglios o vasos, ¿no es cierto?, linfáticos, y a través también a las vénulas. Una vez que llegan a un vaso linfático o llegan a un capilar, ¿no es cierto?, obviamente siempre hay que pensar que van a hacer un ciclo, porque esos capilares, si van desde el pie, ¿no es cierto?, tenemos ganglios linfáticos y venas que tienen que subir, ¿no es cierto?, porque esa es la función de todo nuestro cuerpo. Todo sube y baja, ¿no es cierto?, todo es un ciclo en cuanto al torrente sanguíneo y linfático también. Entonces, al penetrar la piel, ¿qué es lo que va a pasar? Si van a través de las vénulas, obviamente van a tener que pasar por el corazón, ¿no es cierto?, que es la parte de nuestra bomba de sangre, ¿no es cierto?, de nuestro organismo, que es el corazón. Y del corazón, obviamente, ¿no es cierto?, a través de los vasos, tienen que llegar hacia pulmón. Obviamente, al llegar, ¿no es cierto?, hacia la parte de pulmón, obviamente tienen que penetrar, qué sé yo, bronquios, bronquiolos, ¿no es cierto?, hasta que tienen que llegar a las bolsitas, que son los alveolos. Entonces, si están en los alveolos, ¿no es cierto?, es donde van a permanecer un cierto tiempo. Pueden permanecer en los alveolos, bien, y algunos pueden causar cierta lesión. Ya de ahí que luego vamos a tener una parte de la manifestación clínica por el Necator, que puede ser un edema pulmonar, ya, o dificultad, ¿no es cierto?, o un esfuerzo de respiración. Llegan al alveolo y obviamente igual, ¿no es cierto?, tienen que volver ahí por los bronquiolos, bronquios, ¿no es cierto?, tienen que salir hacia la tráquea, laringe, ¿no es cierto?, donde obviamente son deglutidas, y llegan al estómago y finalmente tienen que llegar a su hábitat, que es el intestino delgado. El Necator sí hace casi todo un ciclo, ya desde que penetra hacia la piel, ¿no es cierto?, puede ser por a través de la planta de los pies, van a llegar a los vasos linfáticos, vénulas, va a llegar al corazón, va a salir del corazón, va a llegar al pulmón, ¿no es cierto?, va a estar alveolos, bronquiolos, bronquios, tiene que salir a través de la tráquea, ya para ingresar al esófago, ¿no es cierto?, toda la parte del tracto gastrointestinal, y poder llegar a su hábitat, que es el duodeno. Todo este periodo, desde que penetra la piel, ¿no es cierto?, hasta que va a llegar a su hábitat, tiene una duración de 6 a 8 semanas. Lo mismo tienen tropismo, ¿no es cierto?, es geotropismo, termotropismo, porque se adapta a una temperatura, ¿no es cierto? Tiene un tigmotropismo también, porque ante cualquier estímulo, ¿no es cierto?, genera a este parásito una
respuesta. Entonces, si ya hemos visto, ¿no es cierto?, es mucho más fácil comprender el ciclo de vida para estos parásitos, para estos dos agentes causales. En el Decátor americanus hemos dicho, ¿no es cierto?, que va a ingresar a nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, a través de la penetración de la piel mediante su lanceta o sus placas que cortan la piel para poder atravesarla. Ya van a ingresar, ¿no es cierto?, en forma de larva filariforme. Ya no es huevo, esta ingresa en forma de una larva. Bien, y va a ingresar a nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, va a atravesar los linfáticos, las vénulas, los vasos, ¿no es cierto?, los capilares, va a llegar a corazón, llega a pulmón, donde puede realizar, ¿no es cierto?, junto con el ascaris, sintomatología, signos de sintomatología, como el síndrome de Loeffler. Tiene que salir del pulmón, ¿no es cierto?, pasar a todo lo que es el tracto gastrointestinal hasta llegar a su hábitat, que es intestino delgado, ¿no es cierto? Ya en el intestino delgado va a continuar su evolución, ya para terminar en parásitos adultos, en el gato, ¿no es cierto? Y el ancilostoma duodenal va a ingresar a nuestro cuerpo a través de la vía oral, de igual manera, ¿no es cierto?, ya sea por alimentos o agua que esté contaminada. ¿No es cierto?, tenemos al ancilostoma que ingresa, ¿no es cierto?, tiene primero, ¿cómo se va a llegar a producir esto? ¿No es cierto? Siempre hay un inicio. Todo tiene que salir, ¿no es cierto? Tiene que caer al suelo, tiene que haber un huevo, ¿no es cierto? De ahí parte toda la parte de la parasitología. Ya todo es a través de la eliminación de la materia fecal. Cae al suelo, ¿no es cierto?, en forma de un huevo, ya, con blastómeros. Y aquí lo vemos, ¿no es cierto? Pueden ser 2, pueden ser 4 blastómeros, o no puede tener ni 2 ni 4, puede ser el huevo entero con su contenido granular, pero generalmente es un huevo con blastómeros. Bien, cae a tierra, ¿no es cierto?, necesita entre 1 a 2 días, 48 horas, para que ocurra la primera muda, ya, para el paso de la larva rhabditiforme. Cayendo a una temperatura entre 7 a 13 grados, ya la muda a una larva rhabditiforme va a tardar, ¿no es cierto?, tarda entre 7 a 13 días, ¿no es cierto?, a una temperatura de 7 a 14 grados. Estando en una condición que para este huevo sea de 20 a 30 grados centígrados, que esté en un suelo arenoso, ¿no es cierto?, con sombra, bajo plantas como las plantaciones de cacao, de plátano o de café, va a ocurrir su primer muda, ¿no es cierto?, a una larva rhabditiforme, bien, entre 1 a 2 días. Esta larva rhabditiforme es corta, es pequeña, bien, tiene toda la parte de un bulbo esofágico, es mucho más grande, ocupa los 2/3 en el tamaño de este parásito. No tienen una boca ya como tal, tienen como un surco. Bien, no tienen todavía los pares de dientes y no tienen la lanceta o las placas cortantes aún. Ocurren 2 mudas con esta larva en las mismas condiciones, bajo un suelo que les dé las condiciones favorables para este parásito. Ya al tener la segunda muda, ¿no es cierto?, ya nos va a dar la larva, que ya es mucho más larga, ¿no es cierto?, y es la larva filariforme. Esta larva es la forma infectante para
Ya, el ancilostoma, esta larva que la vamos a adquirir, ¿no es cierto?, por vía oral, que obviamente tiene que atravesar la parte del esófago, llega al estómago, va a llegar al duodeno, va a estar 200 días más o menos en duodeno, ¿no es cierto?, varios meses, y de ahí va a continuar su crecimiento. Ya, por eso hay un periodo, ¿no es cierto?, tienen un periodo largo en el cual van a estar en nuestro cuerpo sin ocasionar todavía la sintomatología. Y el Decatur americanus, ¿no es cierto?, va a ingresar a través de la piel. Ya lo mismo, ¿no es cierto? Todo siempre va a ser a través de la eliminación, ¿no es cierto?, de los huevos para convertirse en una larva raditiforme, luego una filariforme, que esta del Decatur americanus va a atravesar la piel a través de la penetración de la piel. Esta, al penetrar la piel, va a recorrer corazón, pulmón, hasta finalmente llegar a duodeno. No tenemos lo mismo, todo parte siempre con la eliminación de los huevos. Esta eliminación de los huevos nos lleva a tener una fase diagnóstica, es por eso que está aquí la D. O sea, podemos hacer un diagnóstico mediante un estudio coprológico y podemos observar, o sea, va a poder ver los huevos, ¿ya? Y aquí tenemos, igual, ¿no es cierto?, para el ancilostoma y para el Decatur. Siempre eliminación, ¿no es cierto? Todo el ciclo va a comenzar en una parasitosis con lo que uno elimine. Si no eliminamos, no hay parásitos, ¿no es cierto? Así que todo parte con la eliminación, y en este caso de los huevos. Enfermedad y patogenia. Bien. Entonces, para el Decatur americanus, ya, que es el que va a atravesar a través de la piel, ¿qué vamos a tener? No, y siempre les pongo un ejemplo. Si nos pinchamos o nos cortamos, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que vamos a tener en nuestra piel? ¿Cómo nuestro cuerpo se va a defender? En la piel va a producir, ¿no es cierto?, un eritema primero, que es la coloración roja, ¿no es cierto?, produce un eritema. Luego del eritema, ¿no es cierto?, nos va a llegar a producir un edema, un aumento de volumen. Y juntamente con ese aumento de volumen vamos a tener pápulas y vesículas en una primera instancia. Pueden llegar a formarse pústulas, pueden, ¿no es cierto? Pero en esta imagen vemos, ¿no es cierto?, que ya está el parásito, y como vemos a veces nos forman estos surcos, que es el trayecto, ¿no es cierto?, de la larva filariforme. Esto primeramente en piel, ¿no es cierto? Vemos un eritema, está rojo, edema, hay un aumento de volumen, ven cómo están los deditos, ¿no es cierto? Al comienzo vamos a formar pápulas. Las pápulas es un sobrelevantamiento de la piel leve, bien, para luego formar vesículas. Obviamente, según el grado, ¿no es cierto?, nos pueden llegar a formar pústulas. Hemos dicho que atraviesa la piel, ¿no es cierto?, tiene este recorrido, si ustedes ven aquí, ¿no es cierto?, pueden dejar su trayecto, ya, porque pueden estar en la parte superficial de la piel algunos y no hayan atravesado y hayan ido directamente hacia linfáticos, ¿no es cierto?, o capilares. Tienen que llegar, hemos dicho, a corazón y tienen que llegar a pulmón. En pulmón, ¿qué es lo que vamos a poder ver? Estas larvas van a producir pequeñas hemorragias, obviamente por la ruptura de los capilares. Todo lo que se llega a romper en nuestro cuerpo
ya todo en cualquier lugar de nuestro organismo siempre va a llegar a provocar una reacción inflamatoria, ¿no es cierto? Y en una reacción inflamatoria actúa, ¿no es cierto?, toda la serie blanca en defensa, ¿no es cierto?, a ese lugar donde hay lesión. Al producir una reacción inflamatoria, uno de nuestras células que luchan son los eosinófilos. Vamos a encontrar también una hipereosinofilia. Ya, entonces, al haber ruptura, ¿no es cierto?, ocurre lo mismo que aquí. Ya hay edema, hay un aumento de volumen en ese tejido pulmonar o en los vasos o a veces, como les digo, llega también hacia la está en la parte de alveolo, ¿no es cierto? Si la rompe, va a ocasionar, ¿no es cierto? Tenemos, este es el alveolo y esta es la parte, ¿no es cierto?, de la membrana del pulmón. Al romperse esto o al tener algo, no va a haber una buena transporte, ¿no es cierto?, de oxígeno o de CO2 en esta parte porque está roto esto. Entonces, esta bolsita que es el alveolo, al romperse, ¿no es cierto?, se achica, es como un globo, ¿no es cierto? El globo está grande, está inflado y al romper, ¿qué hace? Lo mismo es el alveolo. Y al ocurrir eso, obviamente nos va a llevar a una sintomatología que nos puede llegar a producir una neumonía y a donde podamos escuchar crépitos o podamos auscultar también sibilancias. Bien, una vez en pulmón, tiene que llegar a intestino, ¿no es cierto? Y en intestino lo mismo, tiene que llegar a producir una lesión inflamatoria, ¿no es cierto? Toda lesión inflamatoria es eritema, ¿no es cierto? Hay un edema. Bien, que esto de igual manera nos va a dar una lesión inflamatoria que ya va a ser con sangre y obviamente ya su hábitat, que es el duodeno y el uno, ya se van a quedar ahí. A la larga, ¿no es cierto?, no nos olvidemos que el duodeno, en su hábitat, tanto el ancilostoma como el necator van a terminar su maduración y ahí ya vamos a tener a unos parásitos adultos con una boca, ¿no es cierto?, ya bien desarrollada. El ancilostoma con 4 pares de dientes y el necator con 2 placas portantes. Al tener ya su cavidad bucal, ¿qué va a ocasionar? Esto, ¿no es cierto?, que va a haber mucha más irritación, inflamación, porque estos parásitos, ¿no es cierto?, se pegan y con esos dientes rasgan, ¿no es cierto?, la musculatura y nos llevan a microhemorragias. Todo va a depender del número de parásitos adultos, ¿no es cierto?, que tengamos en nuestro cuerpo para ver el grado de severidad de la anemia o de las hemorragias. Cada parásito, ya para el necator americanos, saca de nuestro cuerpo 0.04 ml de sangre. Ustedes dirán, es poquito, ¿no es cierto? Pero eso es para un parásito. Si tenemos 20 parásitos, multipliquen 20 por 0.04, ¿no es cierto? Ese va a ser el volumen de sangre que nos pueden estar sacando por día. ¿Cuánto es 20 por 0.04? 0.8 ml, supongamos día, por 30, que tiene un mes. ¿Cuánto? 24 ml mes. Ahora, eso si ustedes lo multiplican, ¿no es cierto?, por 12, tenemos un volumen que va a salir por año. Muchas veces estamos con los parásitos sin saber que lo tenemos, ¿no es cierto? Y el ancilostoma, ¿no es cierto?, consume 0.2 ml, ¿ya?
esta cantidad o este volumen les sirven a estos parásitos ya porque es parte de su nutrición. Yo les he dicho que estos parásitos son hematófagos, ¿no es cierto? Se alimentan, se nutren de la sangre de nuestro cuerpo. Si bien la trichuris trichura, ¿no es cierto?, atraviesa, tiene su lanceta, pero esa lanceta solamente le sirve para lastimar, no se alimenta de la sangre, ¿ya? Estos parásitos necesitan de la sangre porque es parte para su nutrición del mismo parásito, para su subsistencia del parásito en nuestro cuerpo. Ya, obviamente, al consumir nuestra sangre, ¿no es cierto?, vamos a perder hierro, ¿no es cierto? Y esa es la causa de una anemia. Esta nos da un tipo de anemia, que es la anemia ferropénica. Hay variedad de tipos de anemia, ¿ya? Pero esta nos lleva a una anemia ferropénica. Las manifestaciones, vamos a terminar, este sí es el más. Ya, dentro de las manifestaciones clínicas, obviamente, quien nos va a llegar a producir quizás manifestaciones o la clínica en la cual podamos observar va a ser el Necator, ¿no es cierto? Porque el Necator va a atravesar la piel y al atravesar la piel ya hemos visto, ¿no es cierto?, dentro de la patogenia que en la parte de la piel va a producir eritema, edema, ¿no es cierto?, pápulas, puede llegar a producir quitenas, ¿no es cierto?, ampollas. Y dentro de las manifestaciones vamos a tener en la parte cutánea una dermatitis cutánea. Obviamente, ¿por qué una dermatitis? Porque ya hay una inflamación de la piel, ya hay un eritema, ¿no es cierto?, ya hay un edema, además que causa prurito, ¿no es cierto? Es una dermatitis pruriginosa, causa picazón, ¿no es cierto? Eso es prurito. Obviamente, porque cualquier cosa, a veces cuando nos cortamos no nos damos cuenta, pero nos pica, ¿no es cierto? Y ya cuando nos rascamos y nosotros nos abrimos un poquito más, recién nos damos cuenta que tenemos una lesión. Lo mismo pasa. Ya entonces, cuando ingresa a la piel en Necator americanus, produce una sensación de picor, porque hay una abrasión, ¿no es cierto?, de la piel. Esta dermatitis pruriginosa va a ser transitoria, pero va a ser recurrente. ¿Qué quiere decir? Que va a haber reinfección, ¿ya? Va a ser pruriginosa porque va a estar un rato, ¿no es cierto?, y luego a veces se pierde, pero va a tener, ¿no es cierto?, tiene su característica, ahorita vamos a ver. Bien, hay una afectación en los espacios interdigitales, ¿no es cierto?, entre cada dedo. No sé si a veces han escuchado y dicen que eso más hacia la parte del oriente, ¿no es cierto? Dicen, tienes saballón. ¿Qué quiere decir? Que obviamente entre los dedos, ¿no es cierto?, de los pies había y se lograba ver, digamos, esta forma, ¿no es cierto?, así como de con este surco, pero hacia los dedos, ya. Entonces decían, tiene saballón, y decían que el saballón es un gusano, ¿no es cierto?, pero en sí era este parásito. Ya este parásito en la parte del oriente se lo conoce muchas veces como saballón. Ya, entonces, puede llegar, ¿no es cierto?, una afectación interdigital, obviamente esto por el contacto con la piel, ¿no es cierto? Hay una infección bacteriana, obviamente puede tener, por eso que en la parte, ¿no es cierto?, de la patogenia decía hasta pústulas, puede generar secreción purulenta, obviamente, según cuánto uno se pueda llegar a rascar y lastimar más la piel, ¿no es cierto? Se puede llegar a formar una infección ya bacteriana, ¿no es cierto?, por rascado y por contaminación. No siempre tenemos las uñas limpias. Nuestras manos y las uñas son la fuente de contaminación más grande que tenemos.
Ya, ahora, en la piel van a haber pequeños canales, y nosotros vemos aquí, ¿no es cierto?, subepidérmicos, o sea, los podemos ver, ya porque están en la dermis, y esto va a estar dada por la migración de la larva. Si el parásito ingresa a través de la planta, ¿no es cierto?, puede venir por los surcos interdigitales, ¿no es cierto?, y tienen que ascender, ¿no es cierto? Entonces se forman estos canales o surcos subepidérmicos por la migración de las larvas. En la parte pulmonar, la sintomatología es inespecífica. Ya no siempre que haya tos o expectoración o fiebre o veamos estos focos de condensación en una radiografía, vamos a pensar que es parásito. Jamás pensamos en parásito, ¿no es cierto? Pero esta sintomatología es inespecífica porque no es exclusiva del Decatur. Hemos visto la misma sintomatología con el Ascaris, ¿no es cierto? Ahora, al haber una intensa eosinofilia, ¿no es cierto?, por la reacción inflamatoria que va a producir en el pulmón, ¿no es cierto?, al atravesar los alveolos, ya, o la parte del parénquima, nuestras defensas, y ahí intervienen los eosinófilos, se incrementan, ¿no es cierto?, aumentan. Esta intensa eosinofilia, ¿no es cierto?, nosotros la hemos visto también en las cariasis, que se conoce como el síndrome de Loeffler. Síndrome quiere decir conjunto de signos y síntomas, ¿no es cierto? Tenemos signos que pueden ser radiográficos, ¿no es cierto? Una infiltración intersticial, esto ya les he explicado la vez pasada, ¿no? Que son como ramificaciones de arbolitos, y en esta vemos como puntitos, ¿no es cierto?, que igual es un infiltrado. Bien, la parte intestinal es inespecífica también, pero hace la diferencia con los otros dos parásitos. ¿Por qué? Porque esta ya va a tener un dolor epigástrico, ¿ya? Aquí, en el epigastrio, ¿no es cierto? Por todos dicen me duele el estómago. Entonces, ya tiene un dolor epigástrico, ya tiene, ¿no es cierto?, hay náuseas, hay pirosis y hay diarrea. ¿Qué es pirosis? ¿Qué es pirosis? Bien, pues vamos a ver. ¿Qué será pirosis? ¿Y qué será disfagia? Hay diferencia entre esos dos términos, pirosis y disfagia. ¿Acidez? ¿Ah? ¿Acidez estomacal? Ya. ¿Y disfagia? Dice dificultad para tragar alimentos o líquidos. Disfagia, sí. Entonces, me duele la garganta. ¿No ve? Me duele la garganta cuando como o cuando tomo líquido. Eso es disfagia. Dolor, sensación de dolor en la parte de acá, del cuello. ¿Ya? Y pirosis es esa sensación como que de ardor, ¿ya?, en todo el trayecto cuando podamos llegar a comer. La disfagia, ya el dolor al tragar, es en esta parte, arriba. La pirosis ya se va, digamos, desde la clavícula hacia abajo porque va en relación al esófago, ¿ya? Pirosis y disfagia. ¿Puede llegar a producir diarrea? Puede, ¿ya? Y obviamente va a ser una diarrea capaz y líquida, ¿no es cierto? A la larga, esto de que está aquí con la manito en el cuellito, aquí hacia arriba, no de la garganta, que es de la boca hacia atrás, ¿no es cierto? Eso es disfagia. Y la pirosis, obviamente, ya se va cuando sentimos esa sensación de ardor, ¿no es cierto?, en todo este trayecto, que quizás a veces es un poco más cuando ya está mucho más cerca del estómago. Vamos a llegar a tener anemia, desnutrición, obviamente que sí, ¿no es cierto? Ya hemos visto el por qué la anemia. Los parásitos adultos, al llegar al intestino delgado, ¿no es cierto?, ya se van a convertir en parásitos adultos con su boca o su cavidad
bucal ya desarrollada. 2 pares de dientes para el ancilostoma y las placas cortantes o lancetas para el necator. ¿No es cierto? Tienen que lesionar la piel, va a haber sangrado. El necator se alimenta de nuestra sangre con un volumen de 0.04 ml por parásito, ¿no es cierto? Y el ancilostoma se alimenta de nuestra sangre con un volumen de 0.20 mililitros. Al sacar este volumen de sangre, ustedes dirán, era 24 ml para mes, pero no. Dirán, es poco si bombeamos 5 litros de sangre. No es cierto, pero son 24 ml por cada parásito que tenemos. Ya, entonces, eso a la larga, ¿no es cierto?, nos va a llevar a una pérdida, obviamente, de nuestra hemoglobina, ¿no es cierto?, porque los glóbulos rojos transportan hemoglobina, tienen toda la parte del sistema incluido, ahí está el hierro, ¿no es cierto? Al no tener nuestra hemoglobina, no va a haber un transporte de oxígeno. De ahí también que uno siente ya esa sensación de cansancio, porque estamos sin oxígeno. Nos están quitando un elemento, ¿no es cierto?, de nuestra sangre, que es el hierro, que también nos ayuda para un transporte de oxígeno. Entonces, de ahí viene, ¿no es cierto?, la parte de la fisiopatología, de la patogenia, para llegar a desarrollar la parte de la anemia. Si hay anemia, ¿no es cierto?, no tenemos oxígeno, nos están quitando el hierro, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que nos va a llegar a producir? Que no tengamos ni sensación de hambre, ¿no es cierto?, que nos sintamos débiles, como decía ahí, ¿no es cierto?, perezosos. Nos va a llevar a una desnutrición a la larga. Puede ser una desnutrición en una forma leve, una debilidad física y palidez, y en las formas avanzadas, obviamente, una disnea, ¿no es cierto?, cansancio. Eso quiere decir disnea. A un comienzo, obviamente, de grandes esfuerzos, o también puede ser ya una disnea de cortos esfuerzos. ¿Qué quiere decir? Si yo me canso, tengo una sensación de cansancio. Al subir estas graditas, ¿no es cierto?, es una disnea a esfuerzos pequeños. Quiere decir que me estoy quedando sin oxígeno, ¿no es cierto? Y es una sensación de disnea a grandes esfuerzos, que si yo me canso de aquí hasta allá, hasta la puerta, digamos, ¿no? Eso es disnea. En la forma severa, en la parte de los niños, nos va a llevar a un retardo, obviamente, en un desarrollo mental, porque no estamos oxigenando bien, ya que puede ser un grado 1, puede ser una desnutrición grado 1, grado 2, o ya nos lleva, ¿no es cierto?, a un grado 3, estamos con anasarca, que quiere decir que ya hay líquido en todo nuestro cuerpo, y en los niños se ven en la parte del abdomen, que se conoce como ascitis, ¿no es cierto?, o edemas en las partes de los miembros y extremidades inferiores. ¿Por qué hay líquido? ¿Por qué creen que hay líquido? ¿Por qué se produce el edema? ¿A qué se debe? ¿Qué creen? Porque ya tenemos edema en miembros inferiores, llegamos a tener derrame pleural, ¿ya? Podemos llegar a tener ascitis, acúmulo el líquido en cavidad abdominal, ¿no es cierto?, hepatomegalia, tenemos ya un hígado grande. ¿Por qué? Ya hay soplos. ¿Por qué creen? ¿Por qué se producirá esto? ¿Por qué será? Puede ser porque el parásito ya está en los tejidos sanguíneos. Sí, pero no te olvides que la forma adulta es la que se queda en un lugar. O sea, esos parásitos adultos van a estar en duodeno. A un comienzo, cuando ingresan a nuestro cuerpo el necator,
Al atravesar la piel, sí va por linfáticos, venas, corazón, pulmón, hasta que llega a su hábitat. Entonces, si están en el duodeno, ¿por qué nos producirán toda esta sintomatología? Ya lo hemos visto. Por la lesión que producía. ¿Ah? Por la lesión, por las Por las microhemorragias. Ya, o sea, la lógica está bien, ¿no es cierto? Tienen que migrar a todo el cuerpo para producir soplo, para producir derrame, pero no nos olvidemos que este parásito, una vez llega al intestino, al duodeno y yeyuno, ahí se queda, ¿ya? Ahí es donde va a ocasionar todo. ¿Qué va a ocasionar? Por eso tienen sus dientes, ¿no es cierto? Va a ocasionar hemorragia. De ahí viene todo esto. Es increíble que por solamente una anemia nos lleve a todo esto. Porque tenemos una célula roja, ya tenemos a nuestro glóbulo rojo, ¿no es cierto? Que este glóbulo rojo es una célula que tiene todo y que nos da la vida en sí, porque tenemos hemoglobina. La hemoglobina nos ayuda al transporte de oxígeno. Esta célula tiene que ir acompañada de una albúmina, ¿no es cierto? Tiene que ir acompañada de proteínas. Si no tenemos esta célula, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Cada uno de ustedes es un glóbulo rojo. Si yo abro la puerta, ¿no es cierto? Y cada uno de ustedes se sale, ¿qué va a pasar? El aula queda vacío. ¿Y qué va a pasar ante un ambiente vacío? ¿No es cierto? Por ósmosis hay líquido, ¿no es cierto? Mi cuerpo, yo voy a tratar de jalar de afuera hacia adentro, pero no van a entrar ustedes, ¿no es cierto? Porque cada uno de ustedes, este parásito nos está consumiendo. El edema se produce por eso. Tanto los derrames pleurales, obviamente, es producido. Si no tengo una célula que me transporte el oxígeno que el pulmón me necesita, ¿no es cierto?, para mantener una distensión, una mecánica respiratoria normal. No tengo cada uno de ustedes que se produce, entonces tengo que jalar de algún lado, pero no jala ustedes, ya me pasa líquido. Esa es la parte del edema. Y el corazón, si bombeo 5 litros, pero llevo con este parásito ya 3 años, obviamente voy a ir perdiendo, ¿no es cierto? Y a veces el pulmón continúa bombeando porque se contrae mucho más porque tiene que hacer esfuerzo. Por eso algunos niños con desnutrición y anemia son taquicárdicos, tienen una frecuencia cardíaca acelerada. ¿Por qué? Por la función, porque el corazón está tratando de cubrir una deficiencia. ¿Y cómo lo hace? Aumentando el latido cardíaco, aumentando la contracción. Y esa contracción nos llega a ciertos momentos a escuchar soplos, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, ¿no es cierto? Esta es una parasitosis, obviamente, que es mucho más grave capaz que de las otras dos, ¿no? Porque nos lleva a una enfermedad casi generalizada, porque va a corazón, va a pulmón, ¿no es cierto? Y nos llega a producir en los niños y ancianos también desnutrición. Estos de las se los toma. Bueno, lo dejemos ahí.